Hola, buenos días. Hoy ya prácticamente con esto terminamos lo que es el contenido temático referente a antropología. Voy a compartir pantalla para empezar el tema del día de hoy. Ok, vamos a estar viendo ahora la naturaleza de la cultura. Cultura es uno de los términos pues prácticamente muy amplios y a través de los siglos de instituciones, de personajes de cualquier índole, tienen una definición de lo que es cultura. Ahí podemos estar viendo dos de ellas. Uno, la ponen como un diseño para vivir, otra como los patrones de pensamiento, sentimientos y conductas. La página de internet ABC te lo dice como el conjunto de formas y expresiones que caracterizan al tiempo en una sociedad determinada. Entonces, te dejo aquí la tercera pregunta para que prácticamente termines tus participaciones en tu acompañamiento. ¿Qué es cultura para ti? Entonces, es muy importante mencionar que el término cultura ha servido para denigrar, prácticamente ha servido para menospreciar a las personas. Ejemplos, es que los indígenas no tienen cultura, es que las personas de cierto color no tienen cultura. Entonces, también el término cultura ha servido para denostar ciertas actitudes de discriminación. Entonces, esto es muy importante que los conceptos relacionados es los que están mencionando acá, etnocentrismo y relativismo cultural. ¿Qué es el etnocentrismo? Viene del griego etnos, etnia, gente, tribu, centrum, centro, ismo, sistema. Son aquellas prácticas, acciones que emite un grupo, una persona, y que al otro grupo o persona los discrimina. Esto quiere decir que tu raza es la superior y la otra es la inferior. Un claro ejemplo, lo que está realizando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hacia los latinoamericanos. Por su parte, el aceptar a la persona tal cual como es, sin importar sexo, raza, preferencia sexual, pensamiento, ideología, modos, maneras de vivir, es aceptarla tal cual como es, se le conoce como relativismo cultural. Entonces, viene otro concepto relacionado a la cultura, las subculturas y las contraculturas. Aquellos grupos de personas que tienen una característica en particular, como formas de vivir, lenguaje, vestimentas, y no alteran el tejido social, se le va a conocer como subculturas. Aquellas que además que tienen estos patrones mencionados, dañan, es contracultura. Entre las subculturas podemos mencionar a los hippies, podemos estar mencionando a los fresas, podemos estar mencionando a los skaters, a los surfistas, entre otros, porque ellos tienen prácticamente sus patrones marcados, vestimenta, peinados, idiosincrasia, entre otros. La contracultura, y podemos estar viendo, pues, los grupos terroristas, o en su caso, aquí en México, los narcos, que aunque tienen un lenguaje, tienen estos patrones mencionados, dañan a otras personas y dañan el tejido social. También es importante mencionar que hay una clasificación de lo que se va a conocer que es cultura. La cultura material versus cultura no material. La cultura material es lo que el hombre ha producido en un momento determinado. Computadoras, herramientas, vestimenta, entre otros. La cultura no material es aquella que es lo que el hombre y la mujer cree, piensa. La religión, también es importante mencionar que la cultura material son las tradiciones, las costumbres, etc. La otra clasificación es la cultura ideal y la cultura real. La cultura ideal son aquellos patrones en donde el hombre y la mujer se debe de comportar
en un momento determinado, en una época determinada. Por su parte, la cultura real es cómo realmente el ser humano se comporta ante ciertas situaciones. Ejemplo, la cultura ideal te dice que no se pueden casar entre familiares. La cultura real se casan entre primos, no importando pues el tabú del incesto. Entre los elementos de la cultura tenemos las creencias, los valores, las normas, las sanciones, los símbolos, el lenguaje y la tecnología. Aquí, por ejemplo, podemos estar mencionando cada uno de ellos. Y aquí es donde viene, pues, otro concepto relacionado, estructura social. Desde el punto de vista de la sociología y la antropología, se refiere a la forma que adopta el sistema de relaciones que se genera entre los individuos dentro de una sociedad. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Cuál es mi papel dentro de la sociedad? ¿Cuál es mi función dentro de la sociedad? ¿Cuáles son las organizaciones a las que pertenezco? A la familia, a la religión, etcétera. ¿Cómo me llevo con la otra persona? Dentro de la pirámide social, ¿a qué clase social económicamente hablando pertenezco? O en su caso, ¿a qué grupo estoy? ¿Cuál pertenezco? Aquí podemos estar hablando pues del estatus, es el lugar que tú ocupas dentro de un grupo, y el rol es la función o el papel que cumples. Las relaciones sociales son las interacciones que tienes tú o que tienen ustedes con otras personas. Tienen un grupo de amigos del trabajo, tienen familiares, tienen compañeros, pero su círculo también tienen amigos en el deporte que practican, en el templo o en la religión que ustedes practican. Entonces, sí son esas interacciones. O simplemente con personas desconocidas que te preguntan, ¿cuál es la hora? Entonces, esa es una relación social. Entonces, es muy importante mencionar qué es un grupo. Un grupo primario versus un grupo secundario. El grupo primario es aquel que el lenguaje es informal y las relaciones son de afecto. Entonces, aquí tenemos el grupo secundario, donde se alcanza una meta y se integra. ¿Qué quiere decir? La familia es un grupo primario. Y el trabajo, el lugar donde tú te desenvuelves desde un punto de vista que sigues una meta y de integración por objetivos, es el grupo secundario. Y aquí es donde se dan estas relaciones primarias y secundarias. Te repito la pregunta, ¿qué es cultura? Es muy importante mencionar que también existe otra clasificación, como es la cultura internacional, la cultura nacional. La cultura internacional es aquella que prácticamente ha sobresaltado de los límites de ello. Ejemplo, en la década de los 40, de los 50 era muy común en Estados Unidos que se come una hamburguesa y un refresco de cola muy famoso. Actualmente, pues prácticamente en todo el mundo se come tal y se bebe tal cosa mencionada. Y la cultura nacional es aquella que prácticamente se circunscribe a un estado. Esos son los conceptos importantes para que tú puedas entender qué es el concepto de cultura. Eso es todo y que tengas un excelente día.